Tener el abdomen plano sin hacer ejercicio es posible. De hecho, para perder grasa abdominal no es necesario ir al gimnasio ni nada por el estilo. Pero las ayudas que te brinda el hacer ejercicio, esto acelera el proceso de la pérdida de grasa para poder tener un abdomen plano. Pero esto es opcional, si quieres hacerlo o no. Pero yo te recomiendo que lo hagas, no solamente por los beneficios que te brinda a nivel estético el hacer ejercicio, sino a nivel de la salud. Hola, mi nombre es Cristian y si esta es la primera vez que estás en este canal, suscríbete y activa las notificaciones porque en este canal subimos contenido relacionado con el fitness y una vida saludable. También subimos recetas y tips para mejorar en el aspecto de los ejercicios y de la salud. La forma correcta para perder grasa abdominal es corrigiendo los hábitos de alimentación y acompañándolo a un déficit calórico. De esta forma, naturalmente, sin ningún tipo de esfuerzo físico, irás perdiendo peso. Pero teniendo en cuenta que si no lo acompañas de una rutina de ejercicios o de una vida activa, los resultados van a ser mucho más lentos y no tan estéticos, porque el abdomen no tendrá la fortaleza dado la forma como se está perdiendo la grasa abdominal. Lo primero que deben hacer es un stop o un pare en la forma que tienen de alimentarse. Tratar de consumir menos o eliminar por completo alimentos como las harinas, como arroz, papa, plátano, yuca, este tipo de alimentos, o alimentos como azúcar, jugos, gaseosas, salchichas. Este tipo de alimentos lo que hacen es contribuir a una acumulación de grasa en el abdomen. En este tipo de alimentos debes controlar su consumo o eliminarlos por completo porque tienen una cantidad muy alta de kilocalorías y esto contribuye al almacenamiento de grasa abdominal. Otro factor distinto a la cantidad de calorías que nosotros consumimos a tener en cuenta por el cual no se pierde peso es cuando existe una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que se genera en el páncreas, la cual se encarga de mantener unos buenos niveles de glucosa en sangre. Entonces, cuando nosotros comemos muchas harinas o azúcares, estamos generando mucha más glucosa en sangre. Estos alimentos se convierten en glucosa en sangre. Entonces los niveles de insulina se disparan, lo cual bloquea y hace casi imposible la pérdida de peso. Y cuando los niveles de insulina están altos, nosotros estamos provocando que predomine en nuestro cuerpo la fase anabólica, la fase de construcción de nuestro cuerpo. Si no sabes qué es el anabolismo, te voy a dejar una etiqueta, una tarjeta por aquí arriba y al final de este video como video sugerido para que entiendas un poco sobre el tema del cual te estoy hablando. Cuando una persona está determinada a perder peso, tiene que predominar en el cuerpo la fase catabólica, que es la fase de destrucción porque estamos destruyendo o queremos destruir la grasa. Y si los niveles de insulina están realmente altos, estamos haciendo lo que dije anteriormente, es que predomine la fase anabólica. Además de bajar el consumo de estos alimentos, los cuales te digo que debes dejar a un lado si quieres perder grasa y sobre todo grasa abdominal, también es importante que manejes una vida calmada, porque si se lleva una vida estresada se hace que se disparen los niveles de cortisol y cuando los niveles de cortisol están muy altos, esto genera que el cuerpo produzca mucha más insulina de la que debería y ya sabemos lo que hace la insulina en el cuerpo, bloquea las posibilidades de que nosotros podamos perder grasa porque predomina la fase anabólica del metabolismo. Llegados a este punto sabemos dos aspectos importantes que contribuyen a la pérdida de peso, que es el control de las calorías que consumimos y la resistencia a la insulina. Pero en el aspecto de las calorías debemos saber que cuando nosotros comemos muchas más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, estas calorías se convierten en energía, en reservas energéticas en nuestro cuerpo, que es la grasa que nosotros acumulamos. También debo aclarar que nosotros no podemos elegir en qué parte del cuerpo podemos perder la grasa. No podemos elegir, quiero perder 200 gramos de grasa del cuello o de los brazos o del abdomen. La grasa se pierde de manera global, así como aumentamos de peso de forma global. Sino que la parte en la que más notamos es donde más se abulta, en este caso en el abdomen. Como puede ser genéticamente, en otras personas se le acumula más grasa en las piernas. Y lo que sucede con la grasa abdominal que no es tan estética y es algo molestosa, porque realmente es que es en el caso de las mujeres, si tuvieran un poco de grasa en los glúteos no le dieran tanta importancia. Al igual que en los hombres, en los brazos, si tuvieran un poco de grasa en los brazos, a lo mejor se ven los brazos un poco más grandes y no le dieran tanta importancia. Con esto quiero aclarar que los ejercicios de abdomen, los masajes, las pastillas reductoras no funcionan porque la grasa no se puede amoldar.
nosotros no podemos elegir en qué parte del cuerpo podemos perder la grasa o hacia dónde la queremos mover con los masajes que estamos realizando. Para eso no tendríamos ni personas obesas ni cirujanos. Dejando ahora todo este tema claro, lo primero que debes hacer es tener un cambio en la alimentación y hacer el déficit calórico. El déficit calórico no es más que comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Para cuando tu cuerpo necesite energías para realizar las actividades diarias como caminar, hablar, trabajar, él las tome de tus reservas de energía, en este caso de la grasa. Pero ten en cuenta lo que te he explicado, que no la va a tomar solamente de la parte que tú decidas, la va a tomar de todo tu cuerpo. Y de esta forma iremos perdiendo poco a poco esos gramos de más hasta que ese abdomen que tienes en este momento, que está un poco abultado, que está un poco grande, se vaya aplanando. Vamos a explicar un poco cómo funciona todo esto del déficit calórico, el sueño, la rutina, lo que tengo aquí escrito aquí en la pizarra en el tablero. Lo primero va a ser el déficit calórico, cómo hacerlo. Voy a poner, por ejemplo, una persona que necesita consumir 2000 calorías al día y esta persona consume 1800 calorías al día. Aquí le van a hacer falta 200 calorías para llegar a esas 2000 calorías. Va a estar restando 200 calorías cada día de su alimentación. Entonces, cuando su cuerpo necesite hacer las labores diarias, caminar, hablar, estudiar, trabajar, hacer las labores de la casa, su cuerpo va a necesitar energía y la va a tomar de sus reservas. ¿Y cuáles son sus reservas? En este caso, la grasa que tiene acumulada. Pero como lo expliqué anteriormente, no lo va a tomar de una sola parte del cuerpo. La va a tomar de todo el cuerpo, sino que en el abdomen, en este caso, es la parte donde más grasa acumulada tienes y es donde tú crees que no estás perdiendo grasa, pero en realidad sí. Te pongo el ejemplo. Este es el abdomen con los abdominales de una persona. Pero esto es la capa de grasa que recubre su abdomen. Los abdominales están aquí, pero la grasa no los deja ver. Y a medida que nosotros vamos perdiendo esta grasa, este abdomen se va haciendo mucho más pequeño, mucho más pequeño. Cada vez que vamos haciendo el déficit calórico, el abdomen se va a hacer mucho más pequeño, pero no sé si han notado que el abdomen tiene una particularidad, que es que cuando se pierde grasa, se va perdiendo más grasa de la parte de arriba del abdomen y esta parte se hace como un poco grande, que es la grasa abdominal baja. Pero de igual manera ella se irá perdiendo hasta que lleguemos a un punto de porcentaje graso correcto, en donde el porcentaje graso esté aquí, va a ser lo ideal. Allí vamos a poder ver y vamos a poder lucir un abdomen plano. Ahora esta parte del sueño, también es importante tener un buen descanso o un buen dormir, porque cuando no hay un buen dormir, la persona se estresa. Entonces los niveles de cortisol, que es una hormona encargada de controlar las infecciones y las inflamaciones del cuerpo, se elevan los niveles de cortisol y esto hace que también, para que se contrarreste eso, la insulina se produzca más en nuestro cuerpo. Y cuando están los niveles de insulina altos, es prácticamente imposible, como lo expliqué anteriormente, que se pueda perder grasa. Entonces ya vamos con hacer un déficit calórico y tener un buen dormir. Ahora, las rutinas diarias, nuestra vida diaria, cómo la llevamos, es importante. ¿Qué actividades estamos realizando en el día? Si somos de las personas que todo lo queremos hacer en transportes como carros, motocicletas, bueno, más sin embargo la bicicleta te ayuda porque la mueves tú con tu propia energía. Pero estas personas que no quieren hacer nada, ninguna actividad con su propio cuerpo, les está perjudicando en la pérdida de peso y las probabilidades de perder peso sin hacer actividad física son pocas. Personas que no quieren estar de pie, que no quieren caminar. Entonces las rutinas diarias, por lo menos yo les recomendaría, ya que no quieren ir al gimnasio, que no quieren hacer actividades físicas extenuantes, por lo menos caminar un poco. Puede ser de entre 1 hora a 2 horas al día. Ponle que sean 2 horas al día, lo divido en 2, camino 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Estas 7700 kilocalorías equivalen a 1 kilogramo de peso. Entonces, partiendo de la base principal, que es hacer el déficit calórico y cambiar los hábitos de alimentación, supongamos que una persona come menos 300 kilocalorías al día.
y esta misma persona hace una actividad física solamente por desplazarse a su trabajo caminando, y esta persona quema al día 400 kilocalorías. Esta persona está restando cada día 700 calorías. Es decir, está restando aproximadamente 100 gramos de grasa acumulada al día. Es lo que estás quemando. Pero hay que tener en cuenta que no se vayan a desesperar o a volver un poco locos con el déficit calórico que están haciendo y con la actividad física también, si su objetivo es hacerla, porque se recomienda hacer máximo en el déficit calórico, consumir un 10% a máximo un 20% de calorías menos de las que tú necesitas al día. No trates de hacer un déficit calórico tan grande porque te vas a fatigar y el cuerpo le está restando los nutrientes que realmente necesita para hacer sus actividades. Y también hago la aclaración que para hacer un déficit calórico en realidad no se necesita comer menos, se necesita comer mejor. Porque te pongo el ejemplo que comerte 100 gramos de frutas, 100 gramos de verduras, no es lo mismo que comerte una galleta o un chocolate que aproximadamente tienen la misma cantidad de calorías. Es decir, alimentos que tienen muchas calorías, trata de consumir alimentos más sanos que realmente tienen muchas menos calorías y evita lo que te dije, las grasas, las azúcares y las harinas, que estos alimentos son en calorías, están muy cargados. En resumen, lo que te he explicado lo debes hacer en este orden: tener un déficit calórico, ya te lo expliqué, una alimentación sana, comer alimentos mucho más saludables, alimentos calóricamente mucho más livianos. Para eso están las frutas, las verduras, tener un buen consumo de agua es importante también porque te ayuda, si tienes ansiedad, a comer mucho menos, a sentirte mucho más saciado. Porque las personas muchas veces tienden a confundir el hambre con la sed. Entonces, ten una vida mucho más activa, trata de moverte un poco más, trata de caminar como te lo he recomendado y, no menos importante, tener un buen descanso para mantener unos niveles de cortisol bajos, que no se disparen los niveles de insulina, para que así puedas perder grasa y puedas utilizar la grasa como reserva energética. Y por último, si quieres hacer ejercicio, te voy a recomendar las rutinas que tenemos en este canal, y no se te olvide suscribirte a este canal y activar las campanas de notificaciones. Muchas gracias, Dios les bendiga.